que venir aquí también. ¿Por qué sales? No, pero se ve grande ya. Ah, es que yo aquí veo otra pantalla distinta. Vale. Pues buenos días y mil gracias por estar aquí. Y lo típico, mil gracias a Ana por invitarme a hablar de algo que no es, bueno, no diría que no es lo que es habitual en mí, porque sí, es verdad que la musicología o la investigación también está presente en mi vida. Pero a mí lo que me encanta, cuántas veces he echado de menos en estos días estar aquí arriba sentado hablando de cuestiones de educación, pero esto también va sobre educación. Tengo que comentar que preparando esta conferencia, estos minutos, ha habido como 2 o 3 sentimientos en mí. Por una parte, nostalgia, porque muchas de las cosas de las que yo voy a hablar las he vivido en primera persona. Pero por otro, incluso orgullo sería la segunda. Porque es verdad que, porque ahora vemos los centros, los vemos de una manera que nos quejamos. Yo no sé, siempre digo que no sé si es algo propio de, yo soy de Cuenca, cuando veo estas cosas digo, no sé si es de Cuenca, no sé si es de Castilla-La Mancha, de España, de la península ibérica o de Europa, pero siempre nos quejamos de lo que tenemos, pero si lo comparamos con 20 o 30 o 40 años atrás, infinitamente más. Y la tercera sensación es escepticismo, y luego ya veremos a ver por qué, o por qué, no sé, o a lo mejor vosotros descubrís por qué me invade esa sensación. Quiero hablar de la evolución experimentada por las reformas musicales hasta 2008 y vinculándolo al Conservatorio Superior de Madrid y a su director durante un montón de años, Miguel del Barco, porque realmente hablar en esta etapa y de la reforma y de Miguel del Barco no es exclusivamente hablar del Conservatorio Superior de Madrid y de su director, era el buque insignia que de alguna manera activaba, que movía, que agitaba la situación. Vamos a ver cuánto digo. Sí. Vamos a ir haciendo, pero muy rápidamente, un poco de historia. 1830, 31 aproximadamente, se crea el Real Conservatorio Superior de Música y Declamación, lo que luego con el paso de los años será arte dramático, María Cristina, y se ubica en Madrid, en la Plaza de los Mostenses, por detrás de la Plaza de España. Es verdad que no va a haber hasta más de un siglo después una legislación realmente de ámbito nacional que pueda afectar a todo el mundo que está estudiando en cualquier sitio. Hasta ese momento lo que hay son pequeños reglamentos internos que regulan o el tema de los... se habla de enseñanzas superiores o de aplicación, o se regulan las enseñanzas libres, pero realmente hasta 1942 no vamos a tener una normativa oficial. Una normativa que, si la vemos, son 3 hojas del Boletín Oficial del Estado de aquella época, pero 3 hojas, no es una forma de hablar, sino que es así. ¿Qué ocurre en 1966? Pues ocurren un par de cuestiones. El conservatorio se traslada al Teatro Real, al Teatro Real, desde el Palacio Bauer, el que ahora ocupa la Escuela Superior de Canto. Notas de aquella época ponen de manifiesto cuál era la situación. En el edificio viejo, vetustez, insuficiencia, indigencia e inadecuación del antiguo edificio. Por lo visto, en aquel momento las condiciones eran patéticas. Cuando se traslada la institución al edificio nuevo, se habla, que es el Teatro Real, se habla 27 pianos, proyectores, magnetófonos, tocadiscos, un lujo. Podemos ir comparando. Pero ocurre otra cosa en 1966, y es que se publica el decreto del 66, conocido por todo el mundo, la reglamentación de conservatorios. Una reglamentación que va a marcar pues un antes y un después, y por la que estudiará una buena parte de la gente. Poco después sale la Ley General de Educación, la de 1970, que es conocida, por lo menos era conocida, no sé si ahora con los planes, esto ya, la Villar-Palasí, todo el mundo hablábamos de la Villar-Palasí, que es la ley que crea la EGB, el BUP, todo este tipo de cosas. Bueno, pues en esa ley, que prácticamente nadie lo sabe, nadie se acuerda, hay 2 cuestiones que nos afectan. Una, hay una transitoria primera, la transitoria 1, que dice, aquí se establecen una serie de cosas
que hay que aplicar en 10 años. Hay 10 años de margen para aplicarlas, pero es que hay otra transitoria que dice: los conservatorios se incorporarán a la universidad en aplicación de lo que establece la ley. Y había un plazo de 10 años, teóricamente, y eso, pues como comento, yo creo que es de desconocimiento público. Nos vamos a la otra pata que sujeta la banqueta en la cual estoy yo asentado ahora mismo. Miguel del Barco. Miguel del Barco, que nace en 1938 en Llerena, en Badajoz. Bueno, a los 30 años saca una cátedra de órgano y de improvisación en Sevilla, conservatorio del cual poco tiempo después llega a ser jefe de estudios. Antes de que al año siguiente, en el 75, pide traslado y se marcha a Madrid. En el año 75 llega a Madrid como catedrático de órgano y armonium. Y 2 años después, siendo director Moreno Bascuñana, es nombrado jefe de estudios. Llega el año 79, y esto es un momento vital, y lo vamos a ver. Año 79. En el año 79 él accede a la dirección del centro, es nombrado director del conservatorio. Es el director 24º de la historia del conservatorio, pero es el primero elegido democráticamente. Cuando los directores no se elegían, esta es otra cosa de desconocimiento público. Además, yo es muy amigo mío, y cuando hablas con él, los que lo conozcáis, sabéis que aparentemente la imagen que transmite, a lo mejor por rectitud, por corrección, es radicalmente opuesta a los acontecimientos. Ahora vamos a ver varias cosas. Es elegido, él exige ser elegido democráticamente, que el claustro se manifieste. Cuando hablamos del claustro estamos hablando en aquel momento de los catedráticos. Él sale por 79 votos a favor, otros 2 candidatos sacan 11 y 3 y hay 10 abstenciones. Pero él, repito, es el primer director elegido democráticamente cuando todavía en España no se elegían. Él quería el respaldo, quiere el respaldo, que va a ser algo que después, posteriormente, va a traer la legislación para todos los centros educativos. Él, en este momento, se presenta para ser director ante el claustro, para ganar para ser sometido a votación, lo que él llama con orgullo, muchos años después, yo estuve con él hace 6 u 8 días, mi línea programática, lo que hoy sería un programa de dirección. Si lo vamos viendo, veremos que, voy a ir simplemente dando unas puntadas, que esto excede el ámbito de gestión de un centro educativo. Esto eran problemas que tenía la educación musical en aquel momento. Lo primero, se compromete a pelear, todo esto son compromisos, por llamarlo de alguna manera, para intentar conseguirlo. La definición y la homologación de titulaciones, es decir, que las titulaciones del mundo de la música estén homologadas, que sean equivalentes a todos los efectos a las que hay por ahí. Máxime cuando teníamos una ley 9 años atrás que te decía, en 10 años, aquí faltaba uno, en 10 años metidos en la universidad. Otra, separación de grados. Porque nuestras enseñanzas en aquel momento, bueno, en aquel momento ya hasta el año 92 o 93, estaba todo metido en los mismos, pero incluso hay algunos que siguen en los mismos edificios, siguen, pero es que administrativamente también lo estaban. Masificación, es decir, esto no puede ser. Conservatorio de Madrid llegó a tener 10.000 alumnos, porque a partir de ahora lo vamos a ir viendo, y esto es algo que está en el ambiente, va a haber varias personas a las que yo voy a hacer alusión, que están constantemente aludiendo a que, oye, los conservatorios son para estudiar música, para profesionales, para personas que se vayan a dedicar al mundo de la música a nivel profesional. Pero por otra parte está el ambiente de todo el mundo tiene derecho a la música, hay que democratizar la educación, este tipo de cosas que incluso ayer yo aquí oía que había que dejar de dar clase a la élite de la élite de la élite. Personalmente no sé, como no había tiempo para las preguntas y luego después no ha surgido. Yo no he dado clase a la élite, ni yo he sido de élite y estudié por el plan 66, nunca, jamás. No sé esto de la élite que puede ser. Yo suelo distinguir entre los alumnos que estudian y los que no estudian. Y luego ya los que van subiendo y no estudian es porque en muchas ocasiones hemos sido nosotros los que les hemos ido empujando, a lo mejor por algún tipo de interés. Pero bueno, masificación. Él quiere solucionar esto. Edificios adecuados y dignos. Él dice, hay que dar clase con dignidad y decoro. Yo quiero recordar un curso hace muchos años que di
aquí en Andalucía para acreditar directores, que había un conservatorio, no voy a nombrar, que me comentaban que tenían, si había una escalera que subía y había un hueco en la escalera, lo habían cerrado, eso era un instituto o un colegio, lo que fuese por la mañana, y en ese hueco, dice, están los conserjes, están los de secretaría y estamos el equipo directivo. Esto hará 25 años, una cosa así, en algún conservatorio. Yo he dado clase en institutos que por la tarde eran conservatorio, que tenías que estar todos los días moviendo la mesa para allá, para acá. Bueno, pues esto, él de alguna manera se compromete a pelear por ello. Había un problemón en ese momento, esto de penenes, seguro que al 90% no le suena. Penenes eran los interinos de ahora, o sería el equivalente, profesores no numerarios. No tenían posibilidad de estabilización, aparte que de que cobraban el 70%, una cosa así, o poco más, poco menos de los demás. Por el mismo trabajo cobraban menos, los que eran interinos. Bueno, eso es otro. Se compromete, uno de sus compromisos es apoyar a las asociaciones de alumnos, darle una sala en condiciones y darles equipamiento, crear un departamento de contratación del personal, para que de alguna manera esa tan llorada autonomía de centros que seguimos pidiendo todos, bueno, pues él en aquel momento ya pedía de alguna manera tener posibilidad para poder contratar a su personal, que eso hoy por hoy los conservatorios no lo tenemos. Bueno, lo tienen algunos, tipo, o lo tenían, tipo Musiquene, o tipo, es decir, aquellos que tienen un estatus especial o diferente, pero si no, no. Departamento de Orientación Musical, lo pide en el año 79, pues lo pide, se compromete a ello. Yo no conozco la realidad de toda España, pero si no me equivoco, de manera generalizada, creo que en Cataluña hay algo, salvo Madrid, que Madrid sí tiene orientadores en todos los conservatorios. Yo creo que el resto de España no tiene orientadores. Es la única, no hay, ¿verdad? Yo no sé, sin embargo Madrid sí, pero Madrid se consiguió hace 6, 8 o 10 años, una cosa así. Y él ya en el año 79 lo plantea, crear departamentos que no existían de musicología, de pedagogía, de música antigua, que haya una participación activa del profesorado, pero de todos, ahora veremos detalles concretos, de todos, catedráticos, no catedráticos, penenes y de alumnos, y que se mecanice. Decía, oye, aquí hay un montón, hay que mecanizar. En aquel momento esto de la informática era un sueño, porque dice, hay que buscar sistemas para mecanizar, para organizar esto. El claustro poco después aprueba varias cosas, a propuesta suya, que es todo un paso por delante de esa normativa democratizadora que va a llegar después. En el claustro, ¿quién está? El equipo directivo, el tutor de becarios, que era un cargo que había allí, todos los profesores. Ojo, un alumno, esto lo he vivido siendo profesor. Yo era profesor en el año, claro, se fue alargando, en el año 85 era profesor, y yo tenía allí pues, amigos nuestros, como un Víctor Pliego, que era alumno, y estábamos compartiendo claustro, pues los alumnos y los profesores, porque esto se alargó en el tiempo hasta que se estableció a nivel general. 34 alumnos, porque eran 34 las asignaturas que había en el claustro, 2 subalternos, decían, 2 conserjes, 2 de administración y la bibliotecaria. Pero al mismo tiempo, si nos vamos a otra cuestión, él propone que en el momento que haya 30 profesores, estamos hablando de un claustro muy grande, muy grande, 30 no es el 20%, allí llegamos a ser 300 y pico profesores en aquel momento de los 3. Bueno, si hay 30 profesores que piden claustro, se convoca claustro. Que eso, incluso las normas que después han salido en materia de derecho administrativo, no, el que convoca claustro es el presidente. Otra cosa es que sea sensible y dice, oye, si te lo piden unos cuantos, pero aquí de alguna manera se ajusta. Que los claustros sean abiertos al público. Que el orden del día, que también es una potestad, que la ley, porque muchas veces a un decreto, a una orden, le decimos la ley. No, eso es una ley, un decreto, una orden, un reglamento. La ley de procedimiento administrativo te habla que los órganos colegiados, el que es el responsable de hacer el orden del día es el director. Bueno, pues él dice que lo haga una comisión, donde hay, mirad la minoría, 3 profesores, 3 penenes, 3 alumnos, un administrativo y un subalterno, para que de alguna manera todo esto estuviese lo más democratizado posible. En ese mismo año, bueno, y aquí ya empezamos a oír, estamos hablando del año 79, recuerdo, 70 ley de educación, en el 80 acaba el plazo para meternos supuestamente en la universidad. Bueno, y al nombramiento de Miguel del Barco como director aparece Matías Vallés, que iba
por la dirección personal del MEC, entonces todavía no había transferencias, estábamos a nivel nacional. Bueno, pues el Alcázar, un periódico de la época, ya señala y dice: ha logrado una ley de las enseñanzas artísticas que cubre la acción de todas las bellas artes. En ese momento hay una primera noticia esperanzadora, pongo entre comillas. Incluso el 3 de octubre, Miguel del Barco se manifiesta en varios sentidos. Uno es que, oye, en los conservatorios tiene que estudiar el que tenga cualidades. Que esto con el paso de los años se ha ido convirtiendo en algo que hay que tener mucho cuidado por eso, porque hay gente que lo contrapone con el derecho a estudiar, ¿cómo diría yo? Sí, a recibir formación musical en todos los campos, pero es igual que el derecho que tiene todo el mundo a aprender idiomas o aprender informática, pero no hacerlo en la carrera de filología inglesa o en la escuela, como se llame, la facultad de informática, que es un poco lo que ha ocurrido. Bueno, que estudie el que tiene cualidades, el resto que vaya a conservatorios elementales, pero es fundamental, y él así está peleando siempre por el hecho de que se mejore las enseñanzas de régimen general. Este era un problema de Madrid, pero estoy seguro que era de Málaga, de Valencia, de Burgos, de San Sebastián, de cualquier sitio. Me he encontrado una curiosidad que quería compartir. Un periódico cultural de la época que se llamaba Pentadrama, habla de algunas cosas que son tremendamente curiosas. Dice: cuidado, a ver, el solfeo es para los iniciados, no para los novicios, para el que va a ser músico, no para el que... Dice: solo un tanto por ciento muy bajo quiere ser profesional. Hasta aquí es verdad, vamos así. Yo creo que además en aquella época siempre se ha hablado de que las enseñanzas musicales eran una pirámide, ¿no? Pero creo que en aquellos años era así la pirámide y luego pues más bien se ha ido haciendo de otra manera, porque hay infinidad de gente que acaba las enseñanzas profesionales, incluso superiores. Porque hablamos de Madrid, un conservatorio superior, pero realmente no hay uno, hay 6 o 7, con las universidades, o sea, con las universidades privadas, Catarina, Buscar, Progreso, un montón. Vale, más. Dicen: los mayores, los adultos que estudian música por razones extramusicales, se catalogan en señoras que criados sus hijos se aburren. Quienes no pudieron estudiar antes y sin plantearse sus verdaderas condiciones, se meten a ojos ciegos. Problematizados psíquicos, en el trabajo, sentimentales, etc. Aquí me vais a permitir que cuente una anécdota relacionada con esto que tuve años después, porque es verdad. O sea, es verdad que hay gente por ahí que piensa que como eso de que la música mansa a las fieras vale en cualquier contexto. Yo me encontré un problema en el año 2000 o por ahí, un profesor, era funcionario, que tenía una tremenda tensión con sus alumnos, una tremenda tensión, era peculiar. El caso es que pide una pequeña excedencia para no sé qué historias y se marcha afuera, tiene problemas personales graves, bueno, el caso es que cae en una depresión de caballo, hasta el punto de que el padre viene a hablar conmigo y a decirme: oye, mira, está en una depresión, está hundido, porque encima las condiciones, al haber renunciado él, no tenía tampoco economía. Dice: pero me ha dicho el médico que lo suyo es que se reincorpore al trabajo, porque, hombre, si estuviera en otra cosa no, pero me ha dicho el psiquiatra que si se reincorpora, como es música, pues esto le va a venir bien, le va a estimular, le va a animar. Y yo estaba pensando, ya digo, que el punto de partida por el cual había partido, se había marchado, era porque tenía una tensión tremenda con los alumnos por el cumplimiento de horarios, por ese tipo de cosas que creo que todos los que estén por aquí podéis imaginar, la juntáis y ahí salía. Y yo le dije al padre, y ahí digo: si vuelves ahí no vas a salir con depresión, vas a salir medio fusilado, porque es que hay una tensión tremenda. A un profesor, repito, le habían recomendado, estaba mal, estaba el pobre, estaba hundido, pero la recomendación era: vuelve a clase, que te va a venir bien. Pero yo veía a los chavales, digo, esto va a acabar tremendamente. Eso no, y además ocurrió otra cosa, y es que el sustituto que llegó, pues era un crack, entonces, de alguna manera, pero esto lo decían ahí. ¿Qué más? Dice: niños que cansados del colegio deben sentarse 1 hora y media más en algo que no les atrae, porque a excepción de pocos vienen a pasárselo bomba. Y ahora dice: ¿y qué decir de las mamás que se deshacen de ellos mientras están en clase? Y textual es esto, como veis: la música es un intento de curación, incluso mandados por el psiquiatra, como si la clase fuese un instituto de psicoterapia musical, una manera de matar el tiempo para los mayores o niñez senil, o de paliar problemas no afrontados. Esto era lo que en aquel momento salió, que ya digo, me lo encontré
el otro día y me pareció singular, porque creo que hay una parte de la sociedad que opina eso, y yo soy el primero que lo opina, pero posiblemente no en un conservatorio, no en el sitio, porque antes, cuando comentaba Gabriel determinadas cuestiones, yo creo que en muchas ocasiones, en las clases, hay que jugar con la mano izquierda y la derecha. El que va a aprender música, tiene que aprender música. Otra cosa es que lo hagas de una manera, unas cosas y otras, pero si tiene que aprender a medir un tresillo en 2 tiempos, el tresillo en 2 tiempos solamente se hace con esfuerzo, con explicaciones, con insistencia, con lo que quieras, con las vivencias, pero al mismo tiempo eso no está reñido con poder trabajar de manera lúdica otras cuestiones. El caso es que aquí decían algo que creo que además vais a ver cómo antes Miguel del Barco más o menos lo planteaba así, yo lo suscribo totalmente. Para la música se vale o no se vale, no hay puntos intermedios. Y aquellos que damos clase a grupos, realmente, a grupos, clases grupales, realmente hay verdaderos problemas para en la misma clase intentar casar sensibilidades distintas, anhelos distintos, inquietudes distintas, uno que le gusta y 2 que están aquí porque su padre no puede. Bien, y todo esto a escasos meses, esta situación se daba a escasos meses de que acabase el plazo ese. En el 81 lo nombran consejero nacional de educación y se crea, que es otro paso hacia adelante, el hecho de que el director del Conservatorio de Madrid estuviese en el Consejo Nacional de Educación ya era un punto positivo, y se crea la Subdirección General de Enseñanzas Artísticas, que después, años más tarde, desapareció. Y en ese momento, estamos hablando del 81, ya han pasado 2 años desde que Vallés había dicho algo en su nombramiento. Él dice que esto va bien, que la futura ley de enseñanza la futura ley sobre enseñanza de la música va a buen puerto, cuando resulta que ya había pasado el plazo ese teóricamente establecido, y 2 meses antes y 2 años antes alguien también había pues, obviamente no había habido partido aquí en esta época, me parece que estaba UCD, pues era el mismo partido el que de alguna manera se estaba manifestando, pero con 2 años de retraso, en sentidos distintos. En ese momento, muy rápidamente, Miguel Quirós, también vinculado a Andalucía, pero que estuvo en Madrid, es el inspector general de conservatorios y se dirige a la Subdirección General de Artísticas prácticamente pidiendo lo que el colectivo llevaba pidiendo años, y el colectivo sigue pidiendo, que es muchas de las cosas reales. Quizá la separación de grados sí que se dio, quizá ha habido algunos centros, edificios que se han mejorado, pero hay cosas sustanciales que no se han solucionado con los años. Bueno, él va pidiendo varias cosas, alguna novedosa, el cuerpo de inspectores. Él propone a la Subdirección General que se cree un cuerpo de inspectores específico de música, porque ese ha sido otro palo ardiendo al que nos hemos agarrado el colectivo de docentes siempre, cuando nos ha llegado, yo creo que ahora cada vez menos, pero cada vez que te viene una inspectora o un inspector, dice, pero ¿y este que sabe de música? Si es de matemáticas, o este que sabe de música, si este es de lengua. Así que los inspectores no vienen a dar clase, los inspectores van a asesorar. Ellos insisten siempre que su principal papel es asesorar al profesorado, a los equipos directivos, y a supervisar que realmente vayan las cosas. No vienen a dar clases de matemáticas. Bueno, pues te lo proponen, nunca se creó. Sí que hubo unos años después, en unas oposiciones, se creó una especialización que era la de música, pero me parece que se llegó a convocar una vez, y fuera, no llegó a más. Se llegó a regular, pero se habló que un inspector, los propios inspectores decían que realmente el inspector no iba a dar clase, que tenía todo el mundo que saber de todo. Por cierto, ayer leía, cuando estaba desayunando, leía una noticia. Hay una asociación, yo se la recomiendo siempre a mis alumnos mayores, hay una asociación de inspectores que es la leche, adide.es, es la Asociación de Inspectores de Educación, y ayer o antes de ayer han nombrado al nuevo presidente, pero ayer por la mañana, bueno, sería antes de ayer, porque yo lo estaba leyendo cuando desayunaba, pues, y él dice, en los últimos años hemos sacado 9 leyes de educación, pero no hemos reformado la enseñanza. Y yo decía, joder, tienen toda la razón del mundo. Al menos desde mi punto de vista, hemos cambiado 9 veces ha habido leyes, o 9 leyes, y eso sin contar las LEAs, las LOAs, las leyes autonómicas de aquí, la de allá, la del otro lado, la del otro sitio, pero no hemos reformado el mundo de la educación. Bueno, pues, como decía aquí Largo Caballero, dice, y Quirós estaba con esto, propone los inspectores de música, y bueno, un par de cosas que son llamativas, porque en aquellos años no se daba. Ahora tenemos orquestas en todas partes, pero no había... Y dice, oye,
Los conservatorios tendrían que tener orquestas, tendrían que tener bandas, porque eso no existía en aquellos años. La gente que es más joven, que habéis llegado a este mundo, pues yo que sé, hace 15, 20, 25 años, decís, bueno, si esto, no, es que entonces no había este tipo de agrupaciones. Y por otra parte, dice que propone que las agrupaciones locales, las corporaciones locales asuman los compromisos. ¿Cuál es la situación que se daba en aquellos años? Las competencias de educación eran y son del Ministerio, y cuando llegan las comunidades autónomas se comparte con ellos. Los ayuntamientos, las diputaciones no tienen competencias en educación, pero en los años 70 empiezan a crearse muchos conservatorios o en ayuntamientos o de diputaciones porque ven que su parroquia no tiene posibilidad y lo empiezan a crear, pero en contra. De hecho, si os acordáis, hará 8 o 9 años, cuando tuvimos problemas económicos, bueno, llevamos con problemas económicos toda la vida, pero cuando llegó Rajoy, me parece, una de las cosas que se habló es, vamos a hacer que cada competencia esté en su sitio, porque nos vamos a España y tenemos concejal de Cultura, diputado de Cultura de la Diputación Provincial, delegado de Cultura de la Junta, el consejero de Cultura, ministro de Cultura. Pues esto pasa en educación, pizca por lo menos. Es decir, vamos duplicando, triplicando. Bueno, pues en aquel momento se habló de que no, las competencias de educación que se queden con ellas las comunidades autónomas. Dicho, hubo algún ayuntamiento, en concreto el de Madrid, pero no ahora, en el gobierno anterior, en el de Podemos o Carmena, que retiró las subvenciones a los ayuntamientos. A los ayuntamientos no, a su ayuntamiento retiró esa historia porque realmente esa carga es una carga que la deben asumir las comunidades autónomas o el ministerio. El caso es que, bueno, pues en este momento Quirós, como inspector, pide esas cosas. Miguel del Barco, ¿qué pasa? Presenta un informe como consejero de Educación en el que básicamente viene a reclamar lo mismo. Si es que esto es permanente, oye, por favor, hay que actuar en las enseñanzas artísticas en general y en los conservatorios. Y lo que pide es que el Conservatorio Superior de Música de Madrid sea considerado como el Conservatorio Nacional, con una legislación propia, única, exclusiva. Obviamente esto no va a ir a ningún sitio. Poco después dimite como director en el año 83, me parece que es en febrero por ahí, pero el ministerio le dice, no, aquí el nombramiento es durante todo el curso. Se queda ahí. En julio vuelve, es muy curioso ver la correspondencia esta, en julio dice, estoy avisando, en septiembre me marcho de director, ¿vale? En septiembre me marcho. Y pregunta y dice, ¿pero quiénes pueden ser directores? Porque el claustro, capitaneado por él, dice, pues que pueda ser director cualquiera. Pero el ministerio le dice, no, solamente pueden ser los catedráticos. Y me tienes que mandar una terna con 3 nombres, por orden alfabético. ¿Qué hace Miguel del Barco? Se hace una votación y manda 3 nombres, pero no ordenados por orden alfabético, sino con los puntos que cada uno saca, que por ahí están Pedro Lerma, saca 130, Francisco Cales 1 y Julián López Jimeno 59. El ministerio, esto para allá, para acá, 4 o 5 veces. El ministro, que no, que esto no es, que es una terna ordenada por orden alfabético. Mire usted, yo le estoy mandando la voluntad del claustro, que le estoy diciendo que no. Así se tiran un montón de tiempo. Yo no sé, pero podemos todos imaginar cuál sería el fin de esta historia, ¿no? Un tema administrativo que luego afortunadamente cambiará un poco las relaciones. Hasta que en octubre finalmente es elegido director Pedro Lerma. Y en El País, para un poco corroborar la situación de este momento de la situación musical en España, hace un artículo donde dice, las aulas están atestadas. Es verdad, o sea, yo recuerdo, y recordaréis los más jóvenes que estudiabais en aquella época, que a lo mejor dabas 5 minutos, 10 minutos de piano. Yo no sé, habrá sitios que no digan, no, a mí me daban hora y media. Pero en aquel momento no era raro que llegaba el de piano y dice, tengo 60 alumnos. El otro, tengo 40 alumnos. Estaban atestadas las clases de lenguaje musical, estaban hasta arriba. Luego decía, El País, dice, y encima aquí pasa algo gordo, porque es que los de cuerda, todos los que tenemos en las orquestas vienen del este, es que aquí no tenemos, aquí algo pasa, tantos alumnos que esto luego no cuaja. Y luego ya rematan, dice, y encima se publican obras del padre Soler en Hungría. El propio País estaba criticando de alguna manera, el periódico El País, la situación que estábamos viviendo, que ya os digo que no era exclusiva de Madrid.
¿Qué ocurre? En el año 84, claro, todo esto seguro que muchos decís, esto me suena a mí, ni estaba yo, ni era yo proyecto, como le digo a mis alumnos. ¿Qué ocurre? Pues se habla de la reforma de la función pública. Se va a reformar, aquí ya cambia el gobierno, como sabéis, y entonces se genera una huelga porque al profesorado de música se le mete con el de secundaria, que es con el que seguimos metidos, ¿no? Y es una cosa curiosa la que se da, y es que en ese año en Madrid hay una cantidad de suspensos bestiales, un montón. Y el periódico Ya, el diario Ya, lo asocia a eso, que el profesorado, como muestra de cabreo, ha suspendido a un montón de alumnos. Esto era una cosa también que se da en muchas ocasiones. Si me permitís, ha sido otra situación que vivimos. Años después, yo tenía un compañero, y lo cuento así abierto porque tengo incluso un amigo que lo ha escrito para un homenaje a Encarnita López de Arenosa. Había un compañero nuestro, en lenguaje musical, de solfeo, que él daba todos los años un curso. O sea, pues todos mis grupos de primero, al año siguiente todos de segundo, al otro todos de tercero. Pero sabéis que al acabar cuarto, todo el mundo en el plan 66 tenía que hacer un examen, el pase de grado, que decíamos así. Bueno, pues ese año hay un tribunal de 3 personas, el profesor era única, donde suspenden todos menos uno. Pero todos estamos hablando a lo mejor de 80 o 90, alumnos oficiales, porque en aquel momento existían los alumnos libres también. Todos. Suspenden menos uno, que se le aprueba, por lo que yo tengo entendido, por aquello de aprobarlo. ¿Qué le pasó al profesor? Claro, yo lo estoy contando así seguidito, pero el profesor le pega un infarto a los 8 días y se muere. En las salas, los pasillos del conservatorio, todo el mundo, a los dos que estaban allí, diciéndole, mira tú lo que habéis hecho, os habéis cargado en plan de cachondeo, pero claro, pero a ellos les afectaba, que a saber Dios, es decir, siempre sabemos que en cualquier orden en nuestro mundo, un suspenso siempre, cuando han suspendido algunos, siempre ha habido gente que le da vueltas buscando razones extra académicas, no que hubiese falta de preparación, sino cualquier cosa, o es que está reñido con mi profesor, o es que resulta que como mi madre discutió con él, cosas de este tipo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues él presenta una moción ante el Consejo Nacional de Educación, reclamando esto, como digo, dice, oye, pero ¿cómo puede ser que los catedráticos de conservatorio los metan en secundaria? Es un contrasentido, algo que permanece en 2022, que tengamos conservatorios superiores equivalentes al superior, a la universidad, y sin embargo el profesorado está en un nivel más bajo, y denuncia pues esto, que seguimos, que tenemos una estructura educativa que en aquel momento nos parecía lo más normal del mundo, pero tú la mirabas con perspectiva y dices, pero ¿cómo puede ser esto? Es como si tenemos una esta donde están los chavales de 6 años o de 8 años que están empezando en el colegio y los que están haciendo quinto, en aquel momento, de derecho, o quinto de lo que fuese. Eso era una cosa que era un contrasentido. Seguí, Salvador Seguí, una persona también muy querida por mí, asume la Inspección General de Conservatorios, inmediatamente empieza a manifestarse y da tercera noticia de estas que podríamos decir esperanzadora, aunque ahora ya no sé yo si es esperanzadora o no, porque ya después de una del 79, otra del 81, otra dice, el anteproyecto de ley está ya encima. ¿Vale? Y pide una cosa, que yo no sé si alguno lo habéis vivido, yo lo he vivido, y dice, cuidado, porque es que los conservatorios privados, pero cuando hablamos de privados, hablamos del que era de la Diputación de Cuenca, o el que era de la Diputación de Guadalajara, es que quieren ser independientes. Cualquier chaval que se examinaba, lo examinaba un tribunal compuesto por 5 personas. Pero es que además estos eran muchas veces exámenes ordinarios. 2 del centro, yo he sido examinado primero de cámara, por 2 de mi centro y 3 de Zaragoza, que encima llegabas y decías, ¿qué vas a tocar? La sonata de César Frank. Esto es real, ¿eh? Dice, ¿cuál de ellas? Y ahí mirando el otro. La sonata de violín, ¿no? ¿Cuál de ellas? Y mirando y todos. Encima los profesores nuestros cabreados con ellos. Era una situación un poco especial. ¿Qué más cosas? Como era de esperar, no cabía otra historia. A Miguel del Barco cesado como consejero nacional de educación. Poco después Solana, en ese momento ministro, dice que esto ya va en serio, que el anteproyecto de regulación de las enseñanzas musicales ya está encima. Se hace una reunión de expertos que convoca el ministerio donde van 4, y 2 eran catedráticos de conservatorio y los demás los buscaron de otro sitio. La Matraca, no sé si habéis oído hablar de La Matraca. ¿La Matraca qué era? La revista de la Asociación de Alumnos que tenía el Conservatorio de Madrid.
Y era una revista tremendamente cañera, muchos artículos eran la leche, iban siempre con sobrenombre, no ponía a la gente sus nombres. Bueno, el caso es que entrevistan a Seguí dice, antes de que acabe el año 85, la reforma está hecha, se vuelve a manifestar en el mismo sentido, que si la masificación, que si tenemos que meter solamente a alumnos, que sí, que separar, era lo mismo siempre. Pero una curiosidad, en el año 85 el Plan 42 seguía todavía vigente para los alumnos libres. De hecho, yo estudié unos cuantos años libre, y cuando empecé a estudiar oficial en Valencia, en el conservatorio de la Plaza San Esteban, yo recuerdo cuando fui a matricularme con mi tío, que me preguntan, ¿por qué plan quiere matricularse? ¿Por el 42 o por el 66? Era chocante. O sea, sí, no pongáis... Es que claro, vemos las cosas de ahora, pero en aquel momento recuerdo, y conocí a alguien que tenía unos meses más que yo, y él dijo, por el 42 que acabo antes. Y sin embargo mi tío dijo que era con quien yo iba, dice, no, por el 66, que es nuevo y será un título de más envergadura. Pero te daban, a mí me dieron a elegir por qué sistema quería estudiar. O sea, imaginaos el sistema que había. Llega, y el sistema que había, que ahora lo vais a ver más. Bueno, ¿qué ocurre? Llega Encarnación López de Arenosa. Me parece que Pedro Lerma se jubila, era vicedirectora y llega de directora, una persona tremendamente querida también. Yo he tenido la suerte de que los 3 o 4 que estoy hablando he trabajado codo con ellos, han sido mis maestros, mis profesores además, pero sobre todo mis maestros, y encima tío súper competente. Cuando llega Encarnita le dan caña por todos los costados de manera injustificada, porque yo creo que hay personas que están puestas de tal manera que piensan, esté el que esté detrás de la mesa, hay que darle caña, sea quien sea, por principio. Bueno, y dice que hay que quitar la masificación. ¿Qué ocurría en el Conservatorio de Madrid? Hasta que llega Encarnita, que le montan la de San Quintín. Tú te matriculabas en primero de... Sabéis que lo habitual era, en aquel, y los que no lo sepáis os lo cuento, en el Plan 66, que esto lo arregló la LOCSE, tú te matriculabas en primero, piano y lenguaje. Segundo, piano y lenguaje. Tercero, piano, lenguaje, coro, lo que fuese, ¿no? Tú llegabas allí y te matriculabas de solfeo. Al año siguiente, solfeo. Al año siguiente, solfeo. Tercero ya. Y había gente que estaba en quinto de solfeo y no había empezado instrumento. Entonces, pues la gente debe ser que tenía como fin ser solfista o algo así. Ser solfista. Entonces, ¿qué ocurre? Que Encarnita llega y dice, esto no puede ser. O sea, vamos a meter en solfeo como diría yo, aquellas personas que puedan realmente absorber las especialidades instrumentales, porque es que no tiene sentido. Bueno, aquello también fue la de San Quintín. De hecho, hubo un comentario que yo sé que le duró mucho, Encarnita, en La Matraca en algún momento publicaron un artículo que era el convento de la Encarnación, que sabéis que estaba a hacer. Fue, bueno, hasta el punto que, lamentablemente para nosotros, llegó un momento en el que dimitió y se marchó. Se marchó y dijo, mira, que venga otro y que arregle como pueda. Se crea la APCOEM, esta que es una asociación de profesores a nivel nacional, y estando, bueno, es que además se da otra situación, voy abreviando un poquillo, se da otra situación, Encarnita se marcha porque no puede, bueno, pues se encuentra con Encarnita tenía unos bríos y una energía comparables a los de Miguel del Barco, 2 perfiles distintos, pero arrasando, y se da cuenta de que posiblemente no está consiguiendo los frutos que desearía, y se marcha, y llega Carlos Esbrí. Y Carlos Esbrí, esto lo he vivido, ya estaba de profesor, yo recuerdo un claustro que estaríamos 200 y pico, 300, donde vino uno de la dirección provincial, entonces todavía no había consejería, Madrid, fue un claustro allí de lo más bonito que se dijo es feo, o guardo, lo que fuese. El que iba del ministerio, que creo que fue Malo, no sé si lo tengo por aquí puesto, sí, Antonio Malo, de alguna manera culpó o vinculó el mal funcionamiento del conservatorio al mal funcionamiento de las enseñanzas musicales. Carlos Esbrí, que a lo mejor no tenía esa fuerza, ese ímpetu que tenía Miguel o que tenía Encarnita, cogió y dimitió y se marchó. Y entonces, bueno, hay una cosa positiva en el año 87, y es que se crea el Conservatorio de Amaniel. Es el primer conservatorio que se desgaja. En el Conservatorio de Madrid estaba todo junto y se desgaja una parte del conservatorio profesional y elemental. Y, bueno, pues le piden a Miguel del Barco, se le pide desde el ministerio que asuma la dirección. En principio para 4 meses, era un nombramiento provisional.
estuvo 20 años. Lo dejó cuando se jubiló en 2008 con 70 años y 8 o 9 meses. Vale, y él se plantea una serie de fines, que es, lo primero, restablecer las relaciones con el ministerio. Es que había una tensión tremenda, ya digo lo que había pasado en el claustro, además el propio Miguel se levantó a hablar, aquello fue... Segundo, fijar un calendario con el MEC. Ya digo que todo esto, esa es la razón por la que yo lo abordo, es que excede los logros o las peleas o las luchas o las satisfacciones o desilusiones al Conservatorio de Madrid, es que era de toda España. Que se saque un decreto inmediatamente, lo antes posible, del 66, estamos hablando del 88, y él dice, estoy esperanzado, pero soy bastante escéptico, porque es que la marinera lo que llevamos, es que llevábamos ya 18 años, desde el año 70, esperando la reforma de las enseñanzas musicales. A todo esto, UCD o CDS, sabéis que era el partido de Suárez, ¿qué tal? Presenta una moción en el Parlamento Europeo, que lo hace Carmen Díez, presenta otra en el Parlamento Español, Rodríguez Sagún, para que de alguna manera todo el mundo se manifiesta a favor, pero luego nadie da pasos. Y de pronto, estamos hablando del año 88, se abre otra polémica, se abre otra historia, que es el hecho de que el Grupo 14, que está estudiando la reforma de la ley universitaria, de los estudios universitarios, el Grupo 14 hace la propuesta de que se cree la carrera de musicología en la universidad. Los que vivisteis aquello, lo recordaréis, los que no, os lo cuento. Era un enfrentamiento, mira cómo Gabriel se ríe, porque había un suplemento en el ABC que se llamaba el ABC de la educación o de la música, ya no me acuerdo, creo que de la música, yo tengo prácticamente todos. Y todas las semanas Antonio Gallego, que era el catedrático, fue mi profesor, mi compañero, el catedrático de musicología, todas las semanas escribía una carta a quien fuese, al ministro o al último de la esta, metiéndose. Por el otro lado estaba Casares, Emilio Casares, eran como los dos capitanes de tropa, del conservatorio y de la universidad. De hecho, es aquí cuando se acuña una expresión por parte de los conservatorios. Dicen, nosotros estamos formando musicólogos desde hace 20 años. Vosotros estáis formando solamente cólogos, porque si los que entran ahí no tienen que acreditar conocimientos musicales, pues entonces no serán cólogos. Todo esto fue una historia a nivel nacional. ¿Qué más cosas? La universidad, por su parte, decía, no os preocupéis, vosotros, que estamos hablando de nivel universitario, vosotros no sois de nivel universitario, así que no temáis que no somos un enemigo para vosotros. Esa fue otra historia que de alguna manera encendió, no sé, o puso en alto más armas. Que intentó en el año 89, por fin, parece que la cosa va en serio, ya se está mascullando la LOCSE, ya parece que la LOCSE viene en serio, ya parece que esto va a ir. Es verdad que entonces se empieza a pedir y a pedir, claro, todo lo que no se había hecho entonces. Y, bueno, pues en algún anteproyecto que llega al Conservatorio Superior y que lo estudia, que se lo pasa al Ministerio para estudiarlo a nivel nacional, de hecho, había una cosa que era muy típica en aquel momento, y yo tiene Miguel del Barco, pero yo lo he manejado, que es, el claustro de Madrid se manifestaba en tal sentido, lo pasaba a otros conservatorios, apoyamos de Andalucía, de Cantabria, de Galicia, del otro sitio, porque de alguna manera eran los que estaban ahí, aunque hubiese algunos que apostasen directamente. Pero hay dos o tres cosillas en ese momento que se barajan, y es que, por ejemplo, para dar clase en grado elemental, en aquel momento todavía se llamaba grado elemental, bastase con estudiar grado medio y un ciclo formativo, o que hubiese canto en el conservatorio y en la Escuela Superior de Música. Dije, bueno, pues esto si es el mismo nivel, que eso luego sí que ha seguido, o incluso una cuestión que yo no sé si habéis conocido alguno, yo he dirigido un conservatorio de esos, se establece que los conservatorios puedan promocionar, es decir, que un elemental pase a ser profesional porque va creciendo, o que un profesional pase a superior. Así, el de Cuenca, por ejemplo, llegó a tener superior en piano, guitarra, armonía, o sea, armonía, composición, Otros, el del Escorial también llegó a ser superior, también. Otros conservatorios llegaron a ser profesionales siendo elementales. Bueno, este tipo de cosas aparecían en aquel proyecto, y lo que se empieza también a generar es, o insistir, los centros integrados, que como sabéis, los centros integrados es general, enseñanza de régimen general y musical. Sale el libro blanco de la
de la LOCSE o de la reforma. Todo el mundo habla de esto de la reforma. En 6 tomos había 2 folios dedicados a las enseñanzas musicales. ¿Qué ocurre? Miguel del Barco asume nuevamente la dirección del centro después de, bueno, pues en este momento, y es verdad que empieza a ganar mucho reconocimiento con el ministerio. En el ministerio, y él habla de aquella época con mucha satisfacción, el secretario de Estado es Rubalcaba, con el que llega a establecer una muy buena relación, y con quien, bueno, pues gracias a eso va generando, va dando pasos que de alguna manera antes había sido imposible con el otro equipo, hasta el punto de que le dejan que él proponga el equipo que va a reformar la LOCSE. Bueno, que va a reformar la LOCSE no, que va a desarrollar la LOCSE en el ámbito musical. Que, es decir, íbamos 2 personas, Elisa Roche, que finalmente es consejera, y yo iba como asesor. Y tengo que contar, yo llego al ministerio, me entrevisto con la persona que teóricamente de allí, que iba a coordinar esa labor, y de aquella conversación al cuarto de hora saco que todo estaba hecho, que la cuestión era de alguna manera pues ser allí un operario. Volví al centro y dije: Miguel, anula la comisión de servicios, que yo me quedo en el centro, prefiero dar clase. Pero a él le dejan, entonces fue Alicia Santos. Entonces a él le dejan de alguna manera que capitanee a través de la gente del conservatorio, que vaya capitaneando esto. Y es curioso también unas declaraciones que aparecen en El País de Carmen Maestro. Carmen Maestro era entonces la directora general de centros, que era la estructura del ministerio en la que estaban metidos los conservatorios, y dice: no metamos la pata. Aquí el objetivo es no meter los conservatorios en la universidad, no vaya a ser que luego pase como con Bellas Artes, que luego no se puede dar marcha atrás y eso es peor. Así que prudencia y de momento que no entre. Pero del 90 ahora han pasado 32 años. Han pasado 32 años y aquellas declaraciones, pues dices, bueno, que no sé si tenían sentido. Hay varias historias. En el año 92, por fin, el Conservatorio de Madrid se desdobla en 4 centros. Se queda el Superior por un sitio y hay otros 3 conservatorios nuevos que se crean: el Teresa Berganza, el Joaquín Turina y el de el Arturo Soria. Se quedan separados. Se crea, que esto es interesante también, en el año 94, un primer consejo de directores de conservatorios superiores de música, que poco después se materializa en la CESEA, la Asociación de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas, y que, bueno, y en ese mismo momento, la CESEA, que es, de hecho ahora la preside mi director, Pablo Iglesias, no el mítico Pablo Iglesias, mi director de la RESAC, es el director de CESEA, y además están metidos todas las enseñanzas artísticas. Bueno, y en este momento se empieza por parte del Ministerio a aplicar especialmente la ley de incompatibilidades, y hay un titular del ABC, pero a varias páginas, que dice: con la música otra parte, porque los grandes del conservatorio dicen que se marchan, que ellos no pueden estar sujetos, y uno de los que se marcha es Antonio Gallego, que en ese momento era director de actividades culturales de la Juan March, y abandona. En el 2001, pero ya estoy acabando, en el 2001 se implanta, porque la implantación de la LOCSE era progresiva. Primero se quiso meter todo a mogollón, de tal manera que en 3 o 4 años estuviese todo el mundo metido en la LOCSE, pero luego fue progresiva. En 2001 se mete el grado superior, y curiosamente en 2006 la CESEA se reúne en Córdoba y dice: llevamos 10 años pidiendo lo mismo y estamos igual que estábamos. Ahora podrían decir: llevamos 25 años pidiendo lo mismo, 26, y dentro de un mes 27, y estamos exactamente igual, ¿no? Un logro también que se da es en 2007 se crea el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, donde al menos, que es verdad que ayer me parece que eras tú quien hablaba del juego que a lo mejor en la palabra superior, si lo hubieran puesto en otro sitio, habría dado otro significado. Muy bien. Y en 2008 se jubila. Miguel se jubila, y la situación desde entonces hasta ahora, que salvo cosas así anecdóticas y puntuales, realmente no ha cambiado. Es verdad que ha habido 800.000 cosas más, pero lo que pretendía era, de alguna manera, dar una vuelta hacia atrás. Y simplemente para acabar, yo lanzo preguntas, pero sin esperar respuestas, sino más bien para que cada uno le dé vueltas. Realmente, con estos cambios, las 9 leyes esas que hablan y tal, ¿ha mejorado la formación musical integral del alumnado? Claro, una cosa es haberse desarrollado en el mundo de la música como profesor en los últimos 30 años. La LOCSE empezó en el año 32.
Aquellos que estuvimos con el Plan 66, aquellos que fuimos profesores también con el Plan 66, tenemos una opinión. Otra cosa es cuando uno no ha conocido otra cosa. Si yo solamente conozco el entorno Macintosh, pues no puedo compararlo con el PC. Pero realmente ha mejorado porque cualquier cambio puede ir al reconocimiento de lo que queramos, pero debe repercutir en el alumnado desde mi punto de vista. ¿Es hoy la formación inicial del profesorado mejor que la de hace 35? Digo la inicial, la que se da en la carrera para dar clase. No lo sé. O sea, yo solamente suelo, cuando hablo con mis alumnos, contar algo. Cuando yo daba clase en el 66, era muy raro que la gente que pasaba de tercero de elemental no acabase la carrera y trabajase inmediatamente. Eso era algo que era muy típico en aquel momento. Era muy raro que la gente llegase a sexto, a sexto, al equivalente, y que luego no se dedicase a la música. Era muy raro. Luego, ¿por qué muchos? Los que lo hemos conocido, claro, los jovencitos no lo pueden añorar, pero ¿por qué hay mucha gente que añora el Plan 66? Y es verdad que ahí había un desorden aparentemente, porque los títulos eran esta asignatura más esta, más esta, más esta, más esta, más esta. Sí, vale, aquí se organizó todo por cursos. Pero realmente los que trabajábamos en aquel nivel, y en este yo lo tengo claro, yo de hecho suelo decir, yo entré en los conservatorios para formar músicos en el año 84 y salí hace 3 años, porque ahora estoy en la RESAC, teniendo niños allí que no tenían ningún interés y que como a cualquier... Bueno, y por supuesto todos son Mozart y además no Mozart. Tú hablas y si tienes duda, las madres nunca mienten, eso lo sabéis todos. Tú le preguntas a la madre y el hijo es una mezcla de Mozart, Einstein y Steve Jobs, que se han reencarnado los tres en el hijo. Y yo empecé para formar músicos. Tras etapas, porque esta es de ahí viene a ver, la ley del 70 se saca en dictadura y sigue en democracia. Cuando llega a democracia está la UCD, después el PSOE, después el PP, después el PSOE, después el PP, ahora el PSOE. Han estado ya todos. Nos falta Podemos y Vox, pero han estado todos. Y a mí me da que pensar, decir, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esa reticencia? Porque ahora incluso hay no un borrador, hay un documento que lo habréis visto todos, me imagino. Yo es que el primer día no pude venir, llegué tarde, pero hay un documento donde deja flecos abiertos, bueno, que luego ya veremos a ver si se van a resolver todos los problemas para nosotros, pero sobre todo a mí me preocupa esto, ¿por qué hemos tenido ya de todos los colores mira, una dictadura y una monarquía parlamentaria y estos problemas no los ha solucionado nadie? De hecho, no sé si lo he pasado antes, en unas declaraciones que hacía en la matraca Víctor Pliego, que ha sido aquí, fue compañero mío de estudios, compañero de claustro, buen amigo. Él dice, vamos a olvidarnos, esto hace un montón de años, hace un montón de años, vamos a olvidarnos, no hay verdadera voluntad de reforma. Y en caso de que la haya, decía, yo creo que lo he debido pasar antes, pero que no he hecho alusión, y en caso de que lo haya, la van a ver nuestros nietos, si es que el día que lleguen nuestros nietos sigue permaneciendo la humanidad. Víctor no tiene nietos, yo tampoco. Ya veremos a ver, porque lleva camino, y no es que sea visionario, sino que posiblemente su valoración se hizo con los pies en el suelo. Esta es la respuesta, cada uno puede ver aquí lo que quiera, esta es la respuesta a muchas de esas preguntas, que dependiendo de quién quiera verlo le pueden parecer aguas fecales o las aguas estas de las minas del río Tinto, que son lo más natural que puedes encontrarte. Así que cada uno que saque la conclusión. Mil gracias y gracias por vuestras sonrisas, porque eso a mí me retroalimenta y entonces me lanzo. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias, Fernando. Gabriel, ¿subes? Sí. Tenemos... Yo quería preguntarte por el edificio. Tenemos... Que no lo has mencionado, que 5 minutos. El edificio, sí, el Sabatini. Que claro, que lo consiguen... Claro, Sí, es uno de los avales que presenta... Sí, cuando se presenta director en el año 89, por ahí, ya está el tema en marcha. Que el superior, los que conozcáis, inicialmente el proyecto del Sabatini es porque lo hizo el arquitecto de Sabatini y era un hospital de Carlos III. El primer proyecto era que iba al Conservatorio Superior, el Superior de Danza, la Escuela de Arte Dramático, que iba todo el mundo allí, y mire, se bloquea, dice, pero ¿qué dice? Si tan siquiera los de música vamos a tener problemas para poder entrar. Pero sí, eso es uno de los que además coincide en el año 92, la inauguración, cuando va Javier Solana y dice, que esto ya está,
cuando yo hacía alusión a las declaraciones de Javier Solana, que en ese momento coincide la inauguración del edificio, la separación de los centros y el tema de bueno, pues que se empieza poco a poco a ir desarrollando, porque sabéis que la LOCS es del 90, pero empieza el desarrollo normativo a partir del 92. Pues pasa que son tantas cosas las vividas en ese momento que así como para hacer, y yo que estaba mirando a Ana, que ella me mira a mí, yo la miro a ella, y no miraba el reloj porque sabe que es broma, me estaba dando sonrisas. Vale, pues mira. 5 minutos para preguntas. Yo tengo una pregunta, pero en relación a la ponencia de Gabriel, y sobre todo porque me iba escuchando y hay muchas cosas que comparto absolutamente. Para poder hacer música en el aula, yo soy quien sabe música, más allá del nivel en el que se esté impartiendo, no específicamente en lo que es secundario, eso se aplica desde mi perspectiva para cualquier otro nivel. Pero luego había muchas cosas que como que me chocaban, ¿no? Las encontraba, como que no las encuentro coherentes y lo quiero compartir contigo en el sentido de que habías hecho una pregunta de cuál es el mejor, o qué es lo que pretendemos, o qué tipo de profesor queremos en las aulas de secundaria. Y entonces, claro, en un grado superior, sobre todo teniendo en cuenta lo que comentabas tú también, ¿no? que en el momento en el que se hizo esta división de departamentos, pues ya se pensó en que haya un departamento de pedagogía, de composición, de lo que sea, de interpretación, obviamente, aparece el grado de pedagogía. A día de hoy, en los estudios superiores, el alumno que acaba de hacer un grado de pedagogía en el cual tiene anualmente unos aproximadamente 60 créditos, de los cuales entre 25 y 30 corresponden a asignaturas pedagógicas a lo largo de 4 años, cuando acaba, tiene que ir a hacer un máster de secundaria de 1 año para que pueda también trabajar en el ámbito secundario. Entonces, claro, esto para mí tiene un punto de incoherencia, porque si es injusto que en las aulas de primaria haya un docente con 280 créditos dando clases de música, que es una cosa que no tiene pies ni cabezas, pues también es muy injusto que en una aula de secundaria haya un intérprete o un compositor que solo ha hecho un máster de 1 año comparado con personas que han estudiado un grado durante 4 años y que se han formado para esto. Entonces, aquí creo que también a nivel, no sé si yo simplemente lo hago porque es lo que no me termina de encajar, ¿no? Pero creo que a nivel de sistema, eso también se tendrá que replantear. El alumno que acaba un grado superior de música en pedagogía tiene todos los conocimientos para poder impartir clases en una ESO, que no necesariamente, si bien comparto las buenas prácticas que has mostrado tú que son importantes, pero que hacer música no solamente implica tocar en el ámbito formal de un secundario, porque hay muchas otras cuestiones que también se tienen que cubrir, como saber escuchar, saber analizar algunas cuestiones, que la práctica del tocar lo tiene implícito, obviamente, ¿no? Hay otras cuestiones a nivel también de cómo gestionar todo lo que va ocurriendo en un aula, que eso no sé si yo realmente en un máster de 1 año se puede llegar a trabajar, ¿no? Y se puede llegar a aprender. Entonces, claro, hay toda una formación que tiene este estudiantado que cuando llega a este punto, pues no se le reconoce. Y que de hecho, la formación de una persona que empieza a estudiar un grado superior de pedagogía es porque tiene claro que quiere acabar en un aula. En cambio, que estudia un grado de interpretación es el frustrado que después tiene que acabar en un aula. Y entonces aquí, bueno, según quizás lo que decías tú, ¿no? Porque nadie quiere ir en la exposición tú decías, es que nadie de los que estudia para tocar arriba de un escenario después quiere quizás acabar aquí, ¿no? Hay 2 cosas. Por un lado, con 18 años no sabes lo que quieres hacer y no conoces quiero decir, no conoces exactamente cuáles son tus posibilidades. Además, de los 18 a los 22, probablemente muchos chicos pues vean si realmente pueden ser competitivos o no. Entonces, que bueno, están abiertas las puertas para que entren a la pedagogía después.
Pero lo demás no puede cambiarse simplemente porque es una norma que atañe a todas las especialidades secundarias. Es decir, el licenciado en matemáticas tiene que hacer un año de un máster secundario. Entonces, otra cosa es que, bueno, pues ya hay gente en algunas carreras de matemáticas que tienen más asignaturas didácticas, ¿no? Y por ahí hay dando vueltas, pues bastantes comentarios de cargarse el máster de secundaria y que las facultades de contenidos sean las responsables de dar itinerarios didácticos y que haya una especie de MIR de profesores. Pero bueno, yo creo que esa formación extra es bastante interesante. Debo decir que entre los alumnos que tenemos son minoría, la mayoría son de conservatorios, en un grupo de 30 solo hay 3 que son de musicología y los demás habrá 2 o 3 que han hecho pedagogía. El resto, 25 o 24 de 30, han hecho la especialidad instrumental. Claro, bueno, pero que tiene su lógica, porque a nivel instrumental, pues para que me voy a hacer un grado de pedagogía de 4 años y luego cuando salgo puedo hacer uno de máster y ya está. Y cuando hago esta... Ruego, por favor, Fernanda, lo siento que te interrumpa, pero ruego que no sea un diálogo, sino unas preguntas muy concretas porque nos vamos a comer. Y luego puedes seguir con ese debate. Había una pregunta por ahí, bueno, Rafael. Gracias, Fernanda. No pasa nada. Juanra. Tendríamos para mucho. A mí me gustaría centrar la atención, y me ha encantado eso que has hecho de la evolución precisamente del intento de reforma de los planes de estudio. He tenido la oportunidad de vivirlo desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y siempre me ha parecido algo fundamental. Y aprovechando esta de Gabriel, tengo que decir, sigo con la esperanza. Me parece algo fundamental. ¿Tú crees que realmente ha habido algún momento en el que la gente que estaba implicada tuviera la voluntad de consenso y de hacer frente, nunca mejor dicho, frente al ministerio? Yo creo que no. Entre otras cosas porque cuando hubo todo el tema este del superior, yo recuerdo esto, haberlo hablado, pues salir conversaciones hace años con Salvador Seguí, con Álvaro Zaldívar, con gente. Cuando se habla del superior, la primera historia es que no hay una propuesta generalizada. Unos hablan de vamos a la universidad, otros vamos a crear la Universidad de las Artes y otras vamos a crear institutos independientes que sea como la universidad. Es decir, no hay una propuesta unánime por parte de todo el mundo. Sí, la propuesta es de dónde queremos huir. Todos nos queremos ir de ahí. Pero luego uno quiere salir por aquella puerta, otro por aquella y otro por aquí. Unos y otros y otros. Entonces, realmente creo que no ha habido eso. Lo que pasa es que también al mismo tiempo te encuentras con que la gente que han puesto a negociar en el otro sitio, pues no sé si eran incompetentes, no sé si era gente que era la voz de su amo, no lo sé. Ya digo, mi experiencia. Yo fui allí, yo me acuerdo que tenía 20 y tantos años, 28, 29, voy a asesor, entonces era porque ahora hay asesores 500.000, pero en aquel momento había un consejero y un asesor. Y yo llego allí, mi entorno familiar, qué bien, mira, de asesor al ministerio, no, porque ahora empiezas con las consejerías, las delegaciones, el presidente del gobierno, el otro, y hay media España metida de asesor. Y conforme llegué y me encontré la conversación aquella, más o menos que esto está caballo rey, ya está todo esto diseñado, y dije, ¿qué voy a hacer yo aquí? A eso me vuelvo a casa. Porque no me parece que aquí vaya a haber un nivel de desarrollo mayor. Y de hecho ocurrió una cosa, porque yo he comentado que le dan margen a Miguel del Barco para que pueda meter gente. Ya digo, es muy amigo mío y yo se lo digo, y el otro día, por la última vez que os lo comentaba, digo, el dedo con el que señalaste, porque luego sabéis, si tú estabas metido, hubo problemas entre el ministerio con el propio conservatorio, es decir, la propia gente que él propuso hizo cosas propuso cosas que el conservatorio estaba en contra. Yo decía, yo me había vendado el dedo Miguel, yo me vendaría el dedo para que no vuelvas otra vez a señalar a nadie así, porque es que se te volvió en contra la situación. O sea, no, yo creo que se ha juntado una cosa y la otra, pero ante todo, tiene razón lo primero, no hubo una propuesta, al menos en esto del nivel superior, que creo que esto habría solucionado muchas cosas. El nivel superior real, porque los alumnos que acaban sí han acabado a un nivel real, pero los centros no son así, los profesores no somos así. Entonces es una cosa ahí extraña, híbrida, que no... Pero yo creo que no ha habido propuestas. Un matiz para acabar nada más. La estrategia en muchos casos de la administración, es decir, tú no te preocupes, yo te creo un foro para que tú hables con los demás, pero en la trastienda es,
y esto no lleva a ningún sitio. No se ponen de acuerdo, ya. Sí, sí. Porque Bueno. se nos va a arreglar. Un aplauso para los ponentes, gracias.